Comunicaciones. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. El licenciado Rodríguez Prats, como siempre, nos trae un comentario interesante para iniciar semana. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pues, mi querido Hugo, yo quisiera compartir con tu auditorio, pues, la experiencia que tuve de convivir durante varias horas con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y después presentar su libro en San Cristóbal Las Casas. Y yo destacaría, y lo hice así en mi intervención, 3 cualidades del ingeniero que me parece que son un ejemplo a seguir en los momentos políticos que vive México. La primera cualidad es su serenidad, su actitud razonable, sensata, su llamado a la prudencia, su tolerancia. Yo aquí recordé una frase de Jesús Reyes Heroles: cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado, y se abona el campo a la fratricida intolerancia absoluta de todos contra todos. La intolerancia sería el camino seguro para volver al México bronco y violento. Entonces el ingeniero escucha, se abre a la posibilidad del consenso, y créeme que me dejó gratamente impresionado, porque me parece que también una cualidad es disminuir el encono que hoy prevalece en el debate político. El ingeniero es muy respetuoso y creo que eso es un ingrediente que falta en nuestra lucha política. En segundo lugar, su congruencia. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Yo en lo personal tengo mis diferencias que las ventilé, que las platiqué, pero él ha sido un hombre congruente, resiste, y para mí la congruencia es la virtud por antonomasia en política. Benito Juárez decía: mis hechos son mis dichos son mis hechos. O sea, la vinculación de la palabra con la conducta y las actitudes. Y en tercer lugar, algo que también me causó una gratísima impresión, el conocimiento de la historia. Porque yo te diría que las muchas horas que platicamos fue sobre la historia de México. Y ahí viene un episodio que yo resalté y que tuvimos cierta discusión, porque el general Lázaro Cárdenas, al que obviamente él admira y rescata mucho de sus principios políticos, pero para mí la grandeza más importante del general Cárdenas, inclusive más que la expropiación o más que su política social, es el haber terminado con el maximato. O sea, Plutarco Elías Calles sí convocó a los mexicanos a una vida institucional, a dejar atrás a los hombres indispensables, pero él seguía ejerciendo el mando, él seguía designándose. Se asumió como tal. Era la famosa frase de que aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Inclusive motiva la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, que con dignidad le dice: yo no me voy a permitir a seguir siendo títere. Lázaro Cárdenas concibió muy bien todo un mecanismo en donde es muy importante Andrés Figueroa y Ávila Camacho, que eran los titulares de la Secretaría de la Defensa. Entonces preparó a los jefes de zona, creó regiones al frente militares y expulsa a Plutarco Elías Calles en el 36, cambia su gabinete y definitivamente fortalece la institución presidencial. Adolfo Ruiz Cortines tenía 5 retratos que consideraba que eran sus santos laicos: Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Carranza, y él decía que si había que agregar uno más, él agregaría a Lázaro Cárdenas, porque fue el primer presidente que resolvió un conflicto sin sangre. Pero el general Lázaro Cárdenas también, y esto es muy importante, Hugo, para los tiempos actuales, él designa a Ávila Camacho designa a Miguel Alemán. Creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones en tu programa, en el que no hubo un propósito transeccional, no hubo un proyecto de seguir influyendo. O sea, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho conservan una gran amistad, pero Lázaro Cárdenas tuvo un comportamiento como expresidente muy respetuoso de no meterse a la vida política. Genuino de terminar su sexenio. Genuino. Ahora, yo sí veo, porque además lo está anunciando,
No es que yo esté queriendo ver moros con tranchetes, no. El presidente López Obrador sí está pensando en una prolongación de la Cuarta Transformación. Casi todas las mañaneras repite que tiene que garantizarse que el movimiento sea irreversible, que la Cuarta Transformación se proyecte por varios sexenios. Esto me parece que atenta contra esta vida institucional que sí la tuvimos en el siglo XX. O sea, el hecho de que se haya prolongado por tanto tiempo el sistema engendrado por la Revolución Mexicana del partido hegemónico y del presidente exacerbado en sus atribuciones, un presidencialismo autoritario, pero se explica su estabilidad y su gobernabilidad porque los presidentes entendían que al tomar posesión el sucesor, ellos tenían que replegarse a no influir. Y esto me parece muy importante hoy en día y que lo debemos tener muy en cuenta. Ahora, ¿el ingeniero ya llega a cuántos años, licenciado? 88. Ya casi a los 88, 90. sí. Yo le pedí que continuara, inclusive le dije, porque modestia aparte le agradó mi intervención, yo me leí todo el libro. Hablamos de, por ejemplo, las áreas estratégicas y prioritarias. Hablamos de un tema muy interesante, ¿qué debe contener una constitución? Y concluimos los dos de que nuestra Constitución pretende abarcar muchos temas que no corresponden a una Carta Magna. Entonces, yo sí le dije que era conveniente para que él fuera un factor de una convocatoria a un debate civilizado, a una deliberación. La palabra deliberación a mí me gusta mucho porque es liberarse de dogmas, de encajonamientos. Lo he dicho en tu discurso, en tu programa, porque eso me parece que puede darle un gran beneficio a México, que atempere, y tiene la autoridad moral para hacerlo. Hacia ahí iba yo, le quería preguntar si todavía se puede considerar a Cárdenas, al ingeniero, como un líder moral de este país. Sí, mira, sí, definitivamente. Pero le pregunto esto, ¿por qué? Porque el movimiento que alguna vez él impulsó se llegó a la presidencia. Sí, pero además, mira, hay que ver el valor del 88. Cuando vino el desgarramiento de la corriente democrática, ya el PAN traía muchos años de ser oposición, y vino el desgarramiento, eso sin duda fue un factor importante para que México transitara hacia la democracia. Hoy el gran desafío es preservar esa actitud de cambio y esa transición hacia la democracia, que yo sí la veo amenazada. ¿Por el INE? Por el INE. Inclusive, el ingeniero es muy respetuoso, es una gente muy prudente y sí deslizó, porque no fue un ataque frontal, pero sí deslizó que él sentía cierto riesgo por esta reforma hacia los órganos electorales. Habría que escucharlo, ¿verdad? Ya para no ponerle palabras en su boca, justamente en el mismo tenor que usted dice, ¿no? Pues si eres muy cuidadoso, de nosotros no. Sí, mira, el hecho de disminuir el encono ahorita me parece lo más importante. No estamos discutiendo con la seriedad que el tema requiere. No estamos discutiendo con la responsabilidad. La otra vertiente que le quiero preguntar, ¿no se pasa de prudente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Ya ve lo que dicen desde el 88, que si él hubiera convocado a este país cuando le robaron la elección presidencial, o por lo menos esa historia queda plasmada, la cosa hubiera cambiado desde antes, ¿no? Mira, yo atribuiría a una actitud responsable. El ingeniero jamás hubiera hecho actos como la toma de Reforma o convocar al pueblo de México. No, ahí prevaleció la preeminencia del interés nacional. O sea, el ingeniero es muy consciente de eso. Él está, inclusive yo lo veo hasta íntimamente convencido de que tomó una decisión adecuada en no propiciar la desestabilidad del sistema político mexicano. ¿La diferencia con el presidente López Obrador parecerá inquebrantable a sus ojos, licenciado? Sí, definitivamente yo pondría un término: responsabilidad. Adolfo Ruiz Cortines decía que el presidente de México tiene dos principios que limitan su poder: el término sexenal y el sentido de responsabilidad. Creo yo que, y lo digo con todo respeto, pero creo yo que el presidente López Obrador debe detenerse a ver cuál es su responsabilidad con el pueblo de México. Hay muchas cosas en juego.
Y definitivamente a mí no me convence el argumento de que por ahorrar recursos se esté queriendo modificar al INE. Yo sí veo una intención y todos coinciden. Hay que ver la página editorial de hoy, por ejemplo, Carlos Ursúa, que fue su secretario de Hacienda, o Raimundo Rivapalacio, o Enrique Quintana. Pero le van a decir que están resentidos, ¿no? Pero mira, está el artículo de Jesús Silva Herzog y de Denise Dresser, Cecilia Soto, conservadores por ejemplo. van a decir. Pues él no se califica, pero yo sí veo un alto temor de que, por ejemplo, los consejeros sean electos en forma directa. Esto me parece una aberración. Esto yo no puedo suscribir. Inclusive hay el mecanismo de un consejo que interroga, porque tiene que llenar cierto perfil, ciertas características. ¿Podría yo coincidir en, por ejemplo, reducir el número de diputados? O no estoy de acuerdo, desde luego, con que se anulen los plurinominales. Pero definitivamente sí yo veo una intención de manipulación del INE. Sí veo este riesgo. Ahora, hoy me alegra mucho porque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados acaba de decir que se va hasta diciembre. Esto me parece que es una actitud sensata. O sea, vamos a discutir más, vamos a ver más, porque ya este mes no se precipita la aprobación en la Cámara de Diputados, y yo sí veo muy difícil que pueda pasar en la Cámara de Senadores. Una última cosa a propósito de esta interesante plática, que no me queda duda que lo fue, licenciado, con el ingeniero Cárdenas. ¿Qué le dijo? ¿Cuándo va a venir a Tabasco? ¿Qué supo? Denos la primicia. Yo le dije que él está organizando. Yo le dije que yo con muchísimo gusto me ofrecería para tratar de organizar el evento, y que si él consideraba, yo con muchísimo gusto también participaba, cosa que él vio con agrado. No fijamos fecha, no fijamos cuándo, pero él sí me dijo que su propósito es continuar recorriendo por todo el país, lo que pudiera ser el principio de una agenda, porque su libro es una agenda. O sea, trata todos los problemas, que es por donde debemos comenzar. O sea, poner orden en el debate que se tiene que dar de aquí al 24. Y lo primero, eso yo insistí mucho, es para qué sirve la Constitución. En qué sirve y en qué no sirve, en qué tenemos que modificarla y qué tenemos que preservar. Creo que ahí está la clave. La Constitución es el documento más importante. Y también insistió mucho, y esto me parece de primerísimo orden, fortalecer el Estado de Derecho, que no es más que el imperio de la ley. Y la ley no se negocia, la ley se aplica. Así es. Entonces, la ley es dura, pero es la ley. Es la ley. Y desafortunadamente, si nosotros vemos cómo se nos clasifica a nivel internacional en relación al Estado de Derecho, pues estamos en los últimos lugares. Entonces, ahí está el primer reto. Si no hay respetabilidad a la ley, es muy difícil poder avanzar en todo lo demás. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a la pausa que sigue, son las 2:16. En AutoZone, no importa cómo lo pidas.